Esta noche, como pueden ver aquí arriba, vamos a comenzar esta última serie del libro de Efesios. Yo le dije que íbamos a buscar un título como Star Wars o La Guerra de las Galaxias, y eso es lo que hemos escogido, una guerra entre dos mundos. Y vamos a tomar nuestro tiempo, vamos a tomar 4 semanas para hablar sobre esta área que es tan importante para cada creyente, la guerra espiritual. Y es interesante lo que nos está enseñando aquí Pablo en la última parte. Yo quiero recordarte algo de Éfeso. Éfeso es la ciudad donde Pablo pasó 2 años y 3 meses. Por eso él comparte muchas verdades profundas. Pero también es una ciudad que había experimentado algo muy extraño. Vamos a Hechos capítulo 19, porque yo creo que es importante entender el contexto histórico, entender por qué Pablo está hablando de esto en Hechos. En Hechos 19 podemos ver, Hechos 19. Esa historia es tremenda. Dice Hechos 19, 13, está hablando de Pablo. Pablo está en Éfeso. Ha estado predicando en Éfeso 2 años, 3 meses. Muchas personas se han convertido. Y finalmente dice en versículo 13, pero algunos de los judíos, exorcistas ambulantes, intentaron invocar el nombre del Señor Jesús sobre los que tenían espíritus malos, diciendo, os conjuro por Jesús, el que predica Pablo. Había 7 hijos de un tal Esceva, judío, jefe de los sacerdotes, que hacían esto. Pero respondiendo el espíritu malo, dijo, oye esto, a Jesús conozco y sé quién es Pablo, pero vosotros, ¿quiénes sois? O sea que no hay que jugar en la guerra espiritual. Y mira lo que pasó después. Dice, y el hombre en quien estaba el espíritu malo, saltando sobre ellos y dominándolos, pudo más que ellos, de tal manera que huyeron de aquella casa desnudos y heridos. Y esto fue notorio a todos los que habitaban en Éfeso, así judíos como griegos, y tuvieron temor todos ellos, y era magnificado el nombre del Señor Jesús. Y muchos de los que habían creído venían, confesando y dando cuenta de sus hechos. Asimismo, muchos de los que habían practicado la magia, trajeron los libros y los quemaron delante de todos, y hecha la cuenta de su precio, hallaron que eran 50,000 piezas de plata, cientos de miles de dólares, en otras palabras. Así crecía y prevalecía poderosamente la palabra del Señor. Entonces, un tiempo después, Pablo se encuentra en la prisión y él manda esta carta que estamos estudiando. Entonces, cuando él habla sobre la guerra espiritual, los efesios entendían muy bien esto. Ellos habían visto esto. Ahora, algo que vamos a ver hacia el final del mensaje esta noche es que una de las razones principales que habían visto mucha posesión de demonios y todo esto es que una área donde uno se encuentra con el diablo, los demonios, es idolatría. Y estas eran las ciudades con más idolatría. Era famosa por adorar a Diana de los Efesios. ¿Te acuerdas de esto? Hemos hablado de esto. Pero es el lugar donde gritaron 2 horas. Grandes Diana de los Efesios. Y hubo un alboroto y tuvo que escaparse Pablo. Entonces, cuando Pablo viene y habla sobre la guerra espiritual, está hablando con personas que entendían muy bien. Ahora, eso de la guerra espiritual es tan importante. Yo encontré una buena cita de un pastor que a mí me gusta mucho. Él dijo, para tu supervivencia como cristiano, es indispensable que te des cuenta de que cuando te convertiste, fuiste reclutado en el ejército de Dios. Diariamente estás inmerso en una guerra con un enemigo espiritual invisible que intenta destruirte. De lo contrario, cuando lleguen las pruebas, pensarás que algo está mal. Te preguntarás por qué Dios ha permitido esto. No entenderás la realidad de tu situación. Algo que pasa con muchas personas al escuchar el evangelio es que han escuchado de alguien, acepta a Cristo y todo va a ser azul. Esa es una mentira. Dame el versículo bíblico que dice esto. Cuando tú recibiste a Cristo, entraste en una guerra. Yo voy a decir algo. El diablo te odia, te aborrece. Y él piensa en esto todo el tiempo, buscando cómo puede destruir tu vida. Ahora, buenas noticias. Tenemos la armadura, tenemos las armas para que podamos defendernos. Pero yo quiero recordarte que están contra nosotros. Y un problema con muchos creyentes es por no entender la guerra espiritual. Ellos tienen creencias como esto. Yo no entiendo por qué me llegan pruebas. Estoy evangelizando, estoy discipulando, estoy dando un buen ejemplo a mis hijos.
Es por eso que llegan las pruebas. Estamos en una guerra. Los creyentes que viven para el Señor, claro que van a tener pruebas en su vida. Es interesante porque hay dos pasajes que hablan que hay más pruebas cuando estamos evangelizando y discipulando. Por ejemplo, aquí dice Pablo, pero estaré en Éfeso hasta Pentecostés, porque se me ha abierto puerta grande y eficaz, y muchos son los adversarios. Nota que no dice, pero muchos son los adversarios. Es un hecho. Si yo voy a vivir para el Señor, si yo voy a hablar de Cristo, hay muchos adversarios. Tenemos que reconocer que es una guerra entre dos mundos, entre dos reinos. Y cuando nosotros servimos al Señor y hablamos de Cristo, el jefe del otro mundo no está contento. O cuando discipulamos. Aquí en 2 Pedro capítulo 2, yo creo que cometemos un error muchas veces porque aislamos dos pasajes y no vemos que tiene una relación directa. Aquí están los dos pasajes. 2 Timoteo 2:2 es un pasaje que muchas personas han memorizado para hablar de la tarea de discipulado, que dice, lo que has oído de mí ante muchos testigos, esto encarga a hombres fieles que sean idóneos para enseñar también a otros. Este pasaje, básicamente el pasaje lema de nuestro programa de S3, que comienza con comienzos, crece, idem y el nivel de sacrificio. Es muy importante para nosotros enseñar a otra persona la palabra para que enseñen a otros. Pero nota lo que dice después en su contexto. Dice entonces, tú pues, ahora, ¿qué significa pues? Yo sé que decimos, va pues, ¿verdad? Pero pues, o sea, pues significa más que esto, ¿verdad? Pues significa por lo cual. Dice esto, es lo que dice. Ok, tú debes estar trabajando en enseñar a otros para que puedan enseñar a otros, porque la palabra va a cambiarlos. Entonces dice, por lo tanto, en esta tarea de discipulado, sufre penalidades como buen soldado de Jesucristo. Ninguno que milita se enreda en los negocios de la vida a fin de agradar a aquel que lo tomó por soldado. Todos somos soldados, nos guste o no nos guste. Es algo que tenemos que entender. Y estamos en una guerra, y es una guerra terrible, Y yo estoy convencido que muchas personas cuando piensan en la guerra espiritual quieren hablar de posesiones, de demonios, quieren hablar de paranormal y cosas espectaculares. Pero el engaño más grande del diablo es convencerte que no existe y dormirte. Él no necesita una posesión si no estás haciendo nada, porque ya está ganando la guerra, no tiene que hacer nada. Entonces tenemos que recordar algunas cosas básicas. Vamos a poner la fundación esta noche. La otra semana, bueno, yo voy a explicar lo que vamos a hacer la otra semana, pero esta noche yo quiero que pongamos la base, que definamos nuestros términos, que entendamos muy bien, porque hay mucha mala información sobre el diablo, los demonios, fantasmas, ovnis, extraterrestres, todas estas cosas. Y vamos a tratar cada cosa. Ahora, número uno, en la guerra espiritual, todos aquí tenemos tres enemigos. Tenemos tres enemigos. Tú puedes encontrar los tres enemigos en Efesios 2. Es muy fácil. Y tú vas a ver que voy a citar mucho Efesios porque Pablo ha venido preparándolos para la parte más importante de la carta, la parte final. Entonces él dice en Efesios 2, en los cuales anduvisteis en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo. Primer enemigo, el mundo. ¿Qué es el mundo? El mundo es el sistema que nos rodea y facilita tres cosas: el deseo de la carne, el deseo de los ojos y la vanagloria de la vida. Otra forma de definir el mundo es un sistema que es el equivalente a la sociedad sin la presencia de Dios. El mundo es la sociedad sin la presencia de Dios. Pero también tenemos otro enemigo que es el diablo. Dice aquí, conforme al príncipe de la potestad del aire. Vamos a hablar mucho de esto la otra semana. Pero cuando tú ves este término príncipe, normalmente en la Biblia está hablando de demonios o de Satanás. Miguel es un príncipe. Hay un príncipe de Persia, un príncipe de Grecia. Pero él es el príncipe de la potestad del aire. El espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia. Satanás es el segundo enemigo. Entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo en los deseos de nuestra carne. Este es el enemigo. Haciendo la voluntad de la carne. Y los pensamientos éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. La carne, por supuesto, es la vieja naturaleza que recibimos de Adán por medio de nuestros papás. La carne no quiere agradar a Dios ni puede. Entonces, quizá para recordarlo fácilmente, nuestro enemigo es el diablo, él es la persona. Él trabaja con un sistema, el mundo. ¿Y dónde trabaja para engañarnos? En nuestra carne.
Y es una guerra terrible. Ahora, eso es lo básico. Tenemos una guerra contra 3 enemigos. Otra cosa importante, muy importante esto. Jesús ya los venció los 3 en la cruz. Ya los venció en la cruz. Y vamos a ver en esta serie que mucho tiene que ver con la fe. Cuando tenemos fe, podemos combatir en contra del diablo. Por eso tenemos que compartir esos principios. Por ejemplo, dice Gálatas 6:14, pero lejos está de mí gloriarme, sino en la cruz de nuestro Señor Jesucristo, porque en el mundo me es crucificado, separado a mí y yo al mundo. En la cruz, Él logró la victoria sobre el mundo, sobre este sistema por su muerte en la cruz. Pero no solamente esto, dice Efesios 1:19, este pasaje a mí me emociona. Y cuál la supreeminente grandeza de su poder para con nosotros los que creemos, según la operación del poder de su fuerza, la cual operó en Cristo resucitando de los muertos y sentándole a su diestra en los lugares celestiales sobre todo principado. Esto incluye Satanás, todos los príncipes, ¿verdad? Y autoridad y poder y señorío, y sobre todo nombre que se nombre no solo en este siglo, sino también en el venidero. Esto nos enseña algo muy importante. Yo voy a estar repitiendo esta frase aquí. El creyente no lucha para la victoria, lucha desde la victoria. Tenemos que recordar esto. Ya ganó la batalla Jesús. Ahora, tú has visto, bueno, quizás no, pero algunos que han crecido en el campo saben lo que pasa con una gallina cuando quitas la cabeza. ¿Qué puede hacer todavía? Es igual con el diablo. Él está enojado, está corriendo por todos lados y puede hacer mucho daño, pero ya perdió. Y tienes que recordar esto. Entonces, hablemos esta noche de la preparación para la guerra espiritual. Una persona que mucha gente le gusta citar es Sun Tzu, ¿verdad? Del arte de guerra. Es muy popular citarlo. Pero él dijo algo con lo cual estoy de acuerdo. Él dijo, cada batalla es ganada o perdida antes de ser peleada. La preparación es todo lo que está diciendo. Es igual con nosotros. La clave para la guerra espiritual es la preparación. Es lo que vamos a ver esta noche. Efesios 6, solo apenas vamos a ver versículos 10 a 12 esta noche. Efesios 6, 10 a 12. Dice lo siguiente. Pablo hablando. Por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor en el poder de su fuerza. Vestíos de toda la armadura de Dios para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo. Porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Esta noche vamos a hablar sobre la preparación para la guerra espiritual, pero vamos a orar antes de seguir. Padre, gracias por este tiempo que nos ha dado esta noche para adorarte, alabarte, reunirnos en tu nombre. Gracias por tu presencia entre nosotros. Y yo sé que tú quieres tener otro encuentro con nosotros esta noche. Y yo te pido, Señor, que hables a nuestro corazón, que aumentes nuestra fe, para que recordemos que tú ya ganaste la victoria sobre el diablo. Pero al mismo tiempo, Señor, que nos des las herramientas para que podamos vencerle diariamente en este tiempo que estemos aquí en la tierra. Yo te pido, si hay alguien aquí que no te conoce, que ha perdido realmente, que tú puedes tocar a su corazón para que te pueda recibir. Y yo te pido que nos puedes cargar con aquellos que no tienen ninguna defensa en contra del diablo, para que les hablemos acerca de ti, Señor. Háblanos esta noche, Señor. Ayúdanos a enfocarnos en ti y en tu poder, Señor. En el nombre de Jesucristo te lo pido. Amén. Como hemos estado haciendo durante estos mensajes, yo quiero que nos enfoquemos en una palabra clave con cada versículo. Okay, versículo 10. Va a haber 3 principios y hay 3 versículos. Versículo 10. Por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor en el poder de su fuerza. Primera palabra, conexión. La clave para ganar la guerra espiritual en mi preparación es estar conectado con Dios. Claro, el Espíritu Santo vive en mí y estoy conectado. Pero yo estoy hablando por medio de la oración y por medio de la Biblia, estar conectado con Dios. Hay que conectarse con el poder de Dios. Hay 2 extremos cuando hablamos sobre el diablo. 2 extremos. Primer extremo es cuando subestimamos su poder. Muchas personas subestiman su poder.
hacen chistes sobre el diablo, creen que tienen el poder en sí mismo, creen que si griten mucho y saltan mucho van a ganar al diablo, pero hay que respetar su poder. Yo te voy a decir, el pasaje que más me impacta sobre el poder del diablo es cuando Miguel es el arcángel, Miguel está a cargo de todos los ángeles que pelean. Uno de ellos mató a 185,000 hombres en una noche, es poderosísimo, pero cuando se encontró con el diablo, era una cosa que tenía que ver con el cuerpo de Moisés. ¿Te acuerdas lo que dijo? Dice, pero cuando el arcángel Miguel contendía con el diablo, disputando con él por el cuerpo de Moisés, no se atrevió a proferir juicio de maldición contra él, sino que dijo, el Señor te reprende. Tenemos que recordar que el diablo es increíblemente poderoso. Pero el otro extremo es sobreestimar su poder. Algunas personas actúan como que hay una lucha entre dos iguales, Dios y el diablo. No son iguales, Dios hizo el diablo. Es como la mujer que una vez la familia estaba pasando por una situación difícil con su economía. Entonces la esposa tenía un problema que le gustaba ir al centro comercial y comprar cosas con su tarjeta de crédito. Entonces cuando iba para el centro comercial dijo a su esposo, solo voy a ir para mirar, nada más. Entonces él dijo, ok amor, pero acuérdate que no tenemos mucho dinero y hay que tener cuidado. Ella fue al centro comercial, estuvo allá, regresó a la casa con un vestido nuevo. Él dijo, ya hablamos sobre esto. Y él dijo, es que el diablo me hizo hacerlo. Él dijo, ¿cómo es esto? Es que fíjate que yo estaba probando el vestido. Yo fui para mirar, ¿verdad? Pero estaba probando el vestido. Y cuando estaba viéndome en el espejo, oí el diablo decir, hey, este vestido luce muy bien, debes comprarlo. Él dijo, entonces, ¿por qué no dijiste lo que dijo Jesucristo? Jesucristo dijo, quítate delante de mí, Satanás. Y dijo, yo lo hice. Pero el problema es que de este ángulo también me dijo que lucía bien el vestido. Entonces yo lo compré, ¿verdad? Él me lo hizo hacer. Yo creo que ese es el problema, que a veces decimos, no puedo hacer nada, el diablo es poderosísimo, el diablo me hizo hacerlo, decirlo, hay otras cosas. El diablo no tiene tanto poder. Y es interesante que Pablo dice aquí en versículo 10, por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor. ¿Por qué es interesante? Porque esta frase de fortalecerse está por todos lados en la Biblia. ¿Qué es un sinónimo de esto? Esfuérzate. ¿Cuántas veces encontramos esforzados o esfuérzate? Son las mismas palabras, son sinónimos. Normalmente cuando oímos esfuérzate o pensamos en esfuérzate, pensamos en personas como Josué, ¿te acuerdas? Esfuérzate y sé valiente. Pero ¿sabes cuál frase casi siempre acompaña a esfuérzate, esforzaos o fortalecete o fortaleceos? ¿Sabes cuál frase casi siempre acompaña esto? No temas, no temas. No temas es el mandamiento más común en la Biblia. Hay casi 100 pasajes que dicen no temáis o no temas. Porque el arma principal del diablo es el temor. Es el temor. Él hace todo lo posible para que tú temas. Porque si tú temes una cosa, Él puede ganar la victoria. Entonces, ¿cuál es nuestra arma principal? La fe. Temor es el camino del diablo. La fe es el camino de Dios en cada momento. Por eso, casi con cada personaje principal de la Biblia hay un momento donde dice, esfuérzate, no temas. Tantas veces. Y yo creo que Pablo está comenzando aquí con los Efesios diciendo, ánimo, tienen que fortalecerse, tienen que creer que Dios puede. Solo voy a poner 2 pasajes aquí, pero en Deuteronomio dice el pueblo de Israel que estaba por entrar en la tierra prometida. Esforzaos y cobrad ánimo, no temáis, ni tengáis miedo de ellos, porque Jehová tu Dios es el que va contigo. No te dejará ni te desamparará. Dice Isaías 35, decid a los de corazón apocado. Eso es lo que Pablo está haciendo. Yo creo que si estuviera aquí esta noche diría la misma cosa. Pero la situación es difícil en mi casa, no temas. Está difícil mi trabajo, no temas. El otro año va a ser yuca aquí en El Salvador. Y escucha esto cada año, no temas, no temas. Es lo que está diciendo aquí a los que tienen corazón apagado. Esforzaos, no temáis. Y aquí que vuestro Dios viene con retribución, con pago, Dios mismo vendrá y os salvará. Y que ese es el pasaje favorito para mí. Yo te animo a que memorices este pasaje, Salmos 27. Este pasaje es tremendo,
para los que tienen un problema con el temor. Jehová es mi luz y mi salvación. ¿De quién temeré? Jehová es la fortaleza de mi vida. ¿De quién he de atemorizarme? Cuando se juntaron contra mí los malignos, mis angustiadores y mis enemigos para comer mis carnes, ellos tropezaron y cayeron. Aunque un ejército acampe contra mí, no temerá mi corazón. Aunque contra mí se levante guerra, yo estaré confiado. Aunque esté rodeado en un país con mucha violencia, hay ángeles allá, Dios está allá, el Espíritu Santo vive en mí, no voy a temer. La guerra espiritual es fe en Dios o es temor al diablo. Y cuando tú cedes al temor, pierdes en cada momento. Por eso es importante estar en la palabra de Dios, porque ¿de dónde viene mi fe? Ya lo cantamos, es contemplar a Dios. Ahí es donde viene mi fe, es de ver a Dios. Cada vez en mi vida cuando he sentido mucho temor, lo que yo siempre hago en este momento es yo pienso en pasajes sobre Dios, yo pienso en Dios. Y si estamos enfocados en Él, cambia todo. Tenemos que contemplar al Señor en cada momento. Fortalecerse comienza con creer. Es interesante porque Julio va a estar predicando sobre David y Goliat este domingo. Y yo creo que el mejor ejemplo en la Biblia, el mejor ejemplo, sin excepción, de alguien que no era muy grande, alguien que nadie daría 5 centavos por él, pero que creía en este principio es David. Se van a ver el domingo que viene a Goliat y se ríen de él. Es un chiste que viene este muchacho. Pero dice, yo peleaba contra osos porque el Señor estaba conmigo. Entonces viene Goliat era un gigante. De hecho, voy a dar una extra la semana siguiente. Vamos a hablar sobre los gigantes en el tiempo de Noé y lo que yo creo que va a pasar en los últimos días, la otra semana, ¿verdad? Pero Goliat era un gigante. Yo era chiquito a la par de él. Era un hombre de verdad, un gigante. Y él venía con una lanza y si tú ves el peso de su armadura, era un gigante. Y dice David, ¿tú vienes con espada? Yo vengo en el nombre de Jehová. Ya estuvo. Es igual con nosotros, estamos en la misma guerra. Había un momento en su vida cuando querían apedrearlo y David se angustió mucho porque el pueblo hablaba de apedrearlo. Pues todo el pueblo estaba en amargura de alma, cada uno por sus hijos, mas David se fortaleció en Jehová su Dios. Tantos pasajes que puedo decir la misma cosa. Cuando llegaban momentos difíciles en su vida, se fortalecía en el Señor. ¿Qué significa esto? Es pasar tiempo, contemplar al Señor y aumentar tu fe. ¿Sabe cómo la vida de muchas personas? Es como un anciano que vivía en un estado donde había mucho petróleo, Oklahoma, que está arriba de Texas. Y dice, es una historia verídica, que dice que, eso fue hace muchos años, que era un hombre muy pobre, pero muy pobre. Él vivía en un tiempo donde había automóviles, pero él tenía caballo, y era un hombre muy pobre. Y dice que descubrieron petróleo en su terreno. Entonces, la primera cosa que compró fue un Cadillac, es este carro aquí. Y él quería tener el carro más largo de todo el pueblo. Entonces, él compró 4 llantas de repuesto para poner ahí atrás en el baúl, porque quería tener el carro más largo en todo el pueblo. Y dicen que todos los días ponía ropa nueva, subía en su carro y entraba en el pueblo. Y al estar pasando por todo el pueblo, era muy amigable y quería ver a todos y quería que todos lo vieran. Entonces él pasaba por el pueblo haciendo esto, a todos. Hola, ¿qué tal? ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Qué tal? Y algo curioso que aunque estaba haciendo eso todo el tiempo, no chocó ni una vez. No chocó ni una vez. ¿Sabes por qué? Porque había enganchado su carro a 2 caballos, a esos 2 caballos. No podía manejar. No sabía cómo meter una llave en el switch. Entonces te puedes imaginar un hombre viejo que está por el pueblo así. Y él tenía un carro que tenía 200 caballos de poder debajo del capó. Pero solo usaba 2 caballos de poder. Todos los días, es una historia verídica. Pero yo pensé, eso es como nosotros. Nosotros somos iguales. Mire, tú tienes acceso a un poder increíble. El poder de la resurrección. Y vive el Todopoderoso en ti si eres creyente. Y muchas veces vivimos vidas derrotadas con 2 caballos de poder en vez de 200 caballos de poder. Tenemos el poder, está allá, pero tienes que conectarte. Tú tienes que meter la llave en el switch. Tienes que tomar la decisión. Y la clave es lo que dice aquí. Sigamos. Dice versículo 10.
Por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor. ¿Cuál es la frase más común en Efesios? ¿Te acuerdas? En Cristo, en Cristo. Esa es la conexión. Ahora, si tú no tienes relación personal con Cristo, puede ser que seas religioso, pero si no tienes relación personal con Cristo, entonces no puedes hacer nada con el diablo. Tienes que estar en Cristo. Tú conoces este pasaje, ¿verdad? Yo creo que citamos este pasaje tanto que muchas veces decimos, todo lo puedo. Pero ¿qué dice después? Sí, en Cristo. ¿Y quién nos fortalece? Cristo. Esa es la clave, tenemos que estar en esto. Y después dice, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. En el poder de su fuerza. Cuando me conecto con Dios, estoy conectándome con el poder más grande del universo. El diablo no puede hacer nada. No puede hacer nada absolutamente. Hay tantas historias en el Antiguo Testamento donde están peleando, lo que acabo de decir David. Otra historia que a mí me impacta. Yo te animo a otra cosa también. ¿Sabes lo que puede aumentar tu fe? Lee las historias de la Biblia. Ve el poder que tenían personas insignificantes para el mundo. Esther, la historia de Esther a mí me emociona porque era una chica huérfana 2 veces que cambió el mundo. Eso es lo que va a aumentar tu fe. Eso es lo que te va a dar el poder para vencer a Satanás. Josafat estaba rodeado, él iba a perder. Pero Dios le recordó de algo muy importante. Dijo Dios en 2 Crónicas 20:15, algo que tienes que recordar. Él dijo, oíd Judá todo, y vosotros moradores de Jerusalén, tú rey Josafat, Jehová os dice esto. Dice así, no temáis, ni os amedrentéis delante de esta multitud tan grande. ¿Por qué? No es vuestra la guerra. Eso tenía aplicación para este grupo. Dios te dice o los dice, no es vuestra la guerra, sino ¿de quién? De Dios. Entonces, ¿cuál es mi rol? Conectarme con Él. Conectarme con Él. O hay otro pasaje que me impacta. Ezequías estaba rodeado por los asirios, y los asirios son conocidos por ser los peores, no solo en guerra normal, pero en guerra psicológica. Ellos tenían personas, después de sitiar una ciudad, que llegaban para gritar, usar malas palabras, insultar a los dioses. Era su trabajo, guerra psicológica. ¿Sabe lo que hacían muchas veces cuando invadían un pueblo? Ellos dejaban en la entrada de otro pueblo, después de matar un pueblo, en postes, personas impaladas, pero también sin sus pieles. Era una cosa horrorosa. Eran conocidos por ser terribles en su forma de pelear. Entonces, en este momento está sitiado Jerusalén. Y mira lo que dice aquí. Esforzaos y animaos. No temáis, ni tengáis miedo del rey de Siria, ni de toda la multitud que con él viene. Porque más hay con nosotros que con él. Y yo me imagino en este momento, dice, ¿cómo? Obviamente hay mucho más asirios que nosotros. ¿Cómo es que nos dice que más somos nosotros que ellos? Entonces lo explica después. Con él está el brazo de carne, mas con nosotros está Jehová nuestro Dios para ayudarnos y pelear nuestras batallas. El pueblo tuvo confianza en la palabra de Ezequiel, rey de Judá. Tú más Dios siempre es la mayoría. Tú más Dios siempre gana. No importa si Satanás trae 12 legiones de demonios, tú ganas. Porque tienes Dios a tu lado. Y tienes que recordar esto, porque la forma que el diablo gana es sembrar temor. Es convencerte que no es correcto lo que está diciendo. Cristo ya lo venció, despojando los principados de las potestades. Los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz. ¿Sabe qué es una buena analogía para entenderlo? Es algo que se usa mucho en la Biblia, esto de conexión con Dios. Es como una semilla. Es interesante cómo funcionan las semillas. La semilla es un milagro. Yo creo que por eso tanto lo comparte analogías de la semilla Jesús. Todo el tiempo. La semilla es un milagro. Pero la semilla al principio puede moverse por todos lados. Entonces llega a la tierra en un momento y por fe la semilla tiene que echar la primera raíz. La primera raíz es echarla para arraigar la semilla. Una vez echada la raíz, no puede moverse. Si viene frío, no puede moverse. Si vienen animales para comer, no puede moverse. Es una raíz de fe. Pero si esta raíz encuentra agua, puede ir hasta 10 metros de profundidad, 30 metros, 40 metros. Y no hay nada más poderoso que una raíz. Una raíz puede transportar millones de galones todos los días. Una raíz puede hinchar y puede mover edificios.
bueno, tú has visto esto, ¿cuántas veces? Esa es una raíz nada más. ¿Y cuál es la clave de la raíz? Porque la raíz está enraizada en algo más fuerte, los nutrientes. Es igual con nosotros. Alguien dijo de una planta, de las raíces. Una vez que una planta echa las raíces, es casi indestructible. ¿Cuántos han tratado de arrancar mala hierba? ¿Y qué pasa después? Porque están las raíces. Es igual contigo y conmigo. Nosotros tenemos derrotas de vez en cuando con el diablo. Pero si yo tengo raíces en Jesús, no me puede destruir. Es conexión con Él. Es una batalla de todos los días. Y cuando estoy conectado, Él puede tratar de desanimarme, de meter en miedo, pero solo tengo que recordar dónde estoy ubicado en el Señor y pasar tiempo en la palabra y en oración. Para que os dé conforme a la riqueza de su gloria, el ser fortalecidos con poder el hombre interior, como raíces, ¿verdad? Por su Espíritu, para que habite Cristo por la fe en vuestros corazones, a fin de que arraigados y cimentados en amor. Yo sé que es básico lo que acabamos de ver, pero es importante. Antes de hablar de las cosas espectaculares de la guerra espiritual, tenemos que entender, ganamos si estamos conectados con Dios. Pero segunda palabra, dice versículo 11, segunda palabra, vestíos de toda la armadura de Dios, para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo. Segunda palabra es cobertura con la protección de Dios. Tenemos que recordar que aunque estamos conectados con Dios, tenemos que defendernos. Ahora, piensa en Pablo. Yo siempre trato de recordarnos de su contexto histórico para que entendamos lo que estaba viendo. Tú sabes que Pablo escribió este libro desde la cárcel. Eso fue en tiempo en Roma. Y si tú te acuerdas, él estaba encadenado con un soldado romano, centurión. Todos los días, ¿sabe lo que veía? La amargura de los soldados. Alguien dijo, pobrecito, Pablo no podía escaparse del soldado, estaba encadenado. No, pobrecito el soldado. No podía escaparse de Pablo, ¿verdad? Todos los días hablando de Cristo, pero todos los días él podía observar la amargura. Ahora, ¿para qué era la amargura? Obviamente protección. ¿Sabe qué es el equivalente a la armadura de un soldado? Un chaleco antibalas. Ese es el equivalente. Estaba leyendo esta semana del hombre que inventó el chaleco antibalas de Kevlar. ¿Sabes que no era un policía? No era un soldado. ¿Sabe lo que hacía? El hombre que inventó chaleco antibalas, repartidor de pizzas. Porque una vez cuando le llamaron, le asaltaron. Dijo, yo voy a inventar chaleco antibalas. Entonces él descubrió que DuPont, una compañía, estaba haciendo una fibra, experimentando con una fibra nueva que se llamaba Kevlar. Entonces él, muchos experimentos lo hizo. Entonces él tenía que convencerles. Y lo que me llamó la atención de esta historia es que dice que él disparó a sí mismo casi 200 veces para comprobar que funcionaba. Pero yo encontré un periódico donde estaba explicando cómo funciona. ¿Te puedes imaginar este hombre? Pero yo pensé, ese es un cuadro de nosotros. O sea, este hombre llega con confianza, mira los policías, dispárame, con toda confianza porque tiene su armadura, es igual con el diablo. Manda tus dardos. No importa. Si yo tengo la protección de Dios, no importa lo que haga el diablo. No tienes que preocuparte por mañana o por el otro año cuando estás con el Señor. Porque Él nos protege en cada momento. Tenemos que recordar. Ahora, obviamente eso es para proteger el cuerpo. Necesitamos algo más fuerte, algo que protege nuestra alma, ¿verdad? Dice, porque pues aunque andamos en la carne, no militamos según la carne, porque las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas. Ahora, esta noche no vamos a entrar en detalles sobre la armadura. Cuando lleguemos al versículo 14, vamos a ver que hay 7 componentes de la armadura. Y para esta noche, solo para recordar, la armadura, cada componente habla de una persona. Jesucristo. O sea, tú puedes hablar con un niño de escuela dominical, explicar, es tan sencillo como esto. Si estás en Cristo y conectado, y si te vistes de Cristo, no tienes que preocuparte por nada. Es tan sencillo como eso. Ahora vamos a ver los detalles, que va a ser muy interesante. Es lo que aprendemos en la Biblia, es vestirnos en Cristo. Sino vestidos del Señor Jesucristo y no proveáis para los deseos de la carne. Eso es algo que ya aprendimos, pero yo quiero recordarte lo que ya aprendimos en Efesios 4.
Si yo soy salvo, el diablo no me puede llevar al infierno. Pero si yo soy salvo y no paso tiempo con el Señor, puede hacer mi vida terrible. Él lo puede hacer. Y mi única defensa, ¿qué es? Conectarme con Él, pero también cubrirme, protegerme. ¿Ok? ¿Qué es la protección? Vamos a ver los detalles profundos, pero para esta noche es solo vestirnos de Cristo. ¿Qué es esto? Vestirnos de Cristo. Piensen en algunas analogías de la Biblia. Por ejemplo, cuando Dios hizo al hombre, estaba vestido de su justicia. No podía ser atrapado por el diablo. Pero cuando él escuchó al diablo en el huerto de Edén, él perdió esta cobertura. Y él se descubrió que él estaba desnudo. ¿Te acuerdas de esto? ¿Qué hizo el hombre para cubrirse, para protegerse? Él hizo una ropa de hojas de higuera. ¿Funcionó? No, porque tú no puedes defenderte en contra del diablo con tus obras. Por eso la religión no funciona. Una película para mí que es guácala es El Exorcista. Pero yo lo vi en los días que ni era creyente en ese tiempo. Pero algo que me impactó de esta película, no estoy recomendando la película, pero la vi, ya está ahí, ¿verdad? Es que un hombre muy religioso trata de echar fuera el demonio y nunca lo puede hacer. Y se ríe de agua bendita y todo esto. Y no es una película bíblica, pero siempre me ha hecho pensar, porque yo no era creyente cuando yo vi esto. Es cierto, la religión es un chiste. ¿Sabe qué es la religión? Dice, yo voy a pelear en contra del diablo con ojos de higuera. No funciona. Solamente Cristo. Entonces, ¿qué hizo Dios? Eso es muy importante. Vamos a ver la importancia con cada viernes. Él dijo, para cubrirse, yo voy a proveer túnicas de piel. Para hacer las pieles, ¿qué tuvo que hacer? Matar un animal. Estaban cubiertos con la sangre de un sacrificio. Y estaba enseñándoles ellos. La clave es estar cubierto con la sangre de Cristo. Cuando estás cubierto con la sangre de Cristo, el diablo no te puede tocar. Entonces todos los días, ya lo aprendimos en Efesios 4, cada día necesito levantarme en la mañana y yo voy a mi closet. Yo digo, ok, yo voy a quitar esta ropa sucia. Entonces me despejo de la ropa sucia, voy al baño. Y ya aprendimos que eso es renovar mi mente. Y salgo y busco ropa limpia para ponerme. Eso es algo que debemos hacer todos los días con Cristo. Número uno, es despojarnos la ropa sucia. Confesar nuestros pecados, estar con el Señor. Después, es renovación de nuestra mente, estar en la palabra de Dios. Y finalmente decir, Señor, yo me he visto de ti. Por fe yo sé que me vas a proteger porque tú estás conmigo. ¿Y por qué es importante esto? Porque dice, en este mismo pasaje, dice, vestíos de toda la armadura de Dios para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo. Eso, las acechanzas del diablo, es tan importante que vamos a hablar sobre esto la otra semana. Yo quiero tomar, cuando estaba en el libro de Apocalipsis, yo quería tomar un pasaje, tomar un tiempo para hablar de lo que está pasando en el mundo ahora, con ovnis, con cosas paranormales y todo esto. Y yo quería compartir cómo yo creo que está preparando el mundo para aterrizaje del diablo. ¿Te acuerdas que vimos en Apocalipsis? Él va a aterrizar en el mundo. Yo creo que está preparando el camino y vamos a entrar en los detalles la otra semana. Pero yo quiero recordarte de qué significa la palabra acechanzas. Y vamos a tomar nuestro tiempo para analizar esto. Número uno, acechanzas, la palabra en griego es metodeia. Métodos, son los métodos de engaño. Se traduce como artimañas aquí, para que ya no seamos niños fluctuantes, llevados por doquiera de todo viento de doctrina, por estratagema de hombres que para engañar emplean con astucia las artimañas del error. Satanás usa el engaño, esa es su cosa principal. Él te conoce y él quiere engañar. Y por eso, él no usa cosas espectaculares con la mayoría. Si él puede engañarte por otras formas y estás dormido espiritualmente, ¿para qué va a poseerte? ¿Para qué? Es tiempo perdido, porque ya no estás haciendo nada. Entonces, él usa el engaño para que no estemos haciendo nada. Entonces, esas son sus artimañas, sus acechanzas en cada momento. Ahora, yo creo en una conspiración, yo creo en una teoría de conspiración, y es la conspiración del diablo. Ahora, tenemos que recordar ¿qué quiere lograr el diablo por medio de sus acechanzas para que podamos defendernos? Varias cosas importantes que tenemos que recordar, y voy a recordarnos la otra semana también. Número uno, el diablo no siempre se llamaba el diablo.
En el principio se llamaba lucero. ¿Qué significa lucero? Portador de luz. Nos dice también algo interesante en Ezequiel 28. Era el querubín protector. ¿Por qué es interesante esto? Porque estudiamos Apocalipsis 4 y vimos que Dios está sentado en su trono, pero tiene 4 querubines, 4 seres vivientes. Y obviamente uno está a este lado, otro a este lado y otro a este lado. Solo hay 4 querubines. Pero dice la Biblia que el diablo era el querubín protector. Si hay alguien a este lado, ¿dónde estaba? Arriba. Ahí estaba. ¿Te puedes imaginar estar en la presencia de Dios donde tú estás arriba? Y cuando lees acerca de lucero es muy interesante. Dice en Isaías 14, descendió al cielo tu soberbia y el sonido de tus arpas. Si tú lees este pasaje del siglo 28 vas a ver que él tenía 3 cosas: arpas, flautas y tamboriles. Y a mí me llama la atención porque los instrumentos se dividen en 3 secciones, básicamente: cuerdas, arpas, viento, flautas, percusión, tamboriles. Entonces el diablo tenía la parte que era para adorar a Dios. Yo he dicho esto antes, solo para recordarnos, los ángeles hacen 3 cosas básicamente. Y es importante entender cómo funcionan los ángeles, porque demonios son ángeles caídos. ¿Okay? Hacen 3 cosas principalmente. Uno es pelear. ¿Quién está a cargo de los ángeles que pelean? Miguel Arcángel. Por eso está peleando con el diablo todo el tiempo. Otro propósito de ángeles: mensajes. De hecho, la palabra agelos en griego significa mensajero. Son mensajeros. Ahora, ¿cuál ángel viene a tu mente cuando piensas en mensajes, enviar un mensaje? Gabriel. Yo creo que Gabriel estaba a cargo de los mensajeros. Y número 3, adoración de Dios. Ahora, quiero decir algo para que no haya ninguna contradicción. Yo he dicho en el estudio de Apocalipsis que los únicos que cantan en la Biblia son los redimidos. Pero no era así antes de la caída. Lo voy a explicar. Si tú vas a Job 38, en otro momento vas a ver que los hijos de Dios, los ángeles, estaban cantando al Señor antes. Y yo creo que el director era Lucero. Después de la caída no encuentra los ángeles cantando en toda la Biblia, pero encuentra los redimidos cantando. Y él tenía arpas, tamboriles y flautas. Entonces él sabía de la oración, estaba cerca de Dios. Y por eso tiene sentido lo que él quiere lograr con todo lo que está haciendo. Mira lo que dice. Dice: gusanos serán tu cama y gusanos te cubrirán. ¿Cómo caíste del cielo, lucero, hijo de la mañana? Cortado fuiste por tierra, tú que debilitabas a las naciones. Tú que decías en tu corazón: sube al cielo en lo alto, junto a las estrellas de Dios, levantaré mi trono, en el monte de testimonio me sentaré, a los lados del norte, sobre las alturas de las nubes subiré y seré semejante, altísimo. Ok, eso es lo más importante de esta noche. Tienes que entender que el diablo tiene un solo plan: adoración. Él quiere que le adores, ese es su plan. Ahora, si al recibir a Cristo no lo vas a hacer, entonces él te ataca de otra forma. Ahora, él no puede hacer que la gente le adore si llegue con 2 cachos y una cola. ¿Quién le va a adorar? Y yo sé que hay algunos satanistas, pero es una gran minoría. Él no va a usar esta táctica. Entonces, ¿qué hace él? Él ataca indirectamente con acechanzas. Y vamos a tomar un tiempo la otra semana porque ya está terminando la noche, pero la otra semana para hablar de sus acechanzas. Yo quiero que veas desde la palabra de Dios cómo el diablo está moviendo los elementos en el mundo ya, para preparar el mundo para adorarle. Y cómo lo está logrando. Por ejemplo, vamos a hablar sobre los ovnis. Y los ovnis son muy interesantes porque vamos a ver que los ovnis no obedecen las leyes de la ciencia. Obviamente vienen de otra dimensión, pero yo sé que hay mucho fraude con esto, pero vamos a hablar sobre esto. Pero algo que a mí me impacta es cómo la cultura está cambiando. ¿No has notado que los héroes de hoy son antihéroes? ¿No has notado que todo es oscuro ahora? ¿No has notado que casi todos los programas populares tienen que ver con paranormal, ¿verdad? Tú ves los programas más populares y casi todos tienen que ver con algo. Y las brujas siempre son buena gente. Siempre. No es cierto. O vampiros. ¿Cuántas películas hablan de esto? Es increíble. O este programa, Los Archivos X, que hablaba de ovnis y todas estas cosas paranormales. Ustedes, yo creo que sabes que va a regresar también.
Ese no es un comentario para decirte lo que debe ver en la televisión. Yo estoy observando cómo las cosas están cambiando. Y a mí me impacta estos programas que están por todos lados y son muy populares. Lo que más me impacta a mí, yo nunca he visto este programa, pero yo leí de qué se trata. Se llama Lucifer y es el diablo. Y tiene una cantina en Los Ángeles y resuelve casos como un detective. O sea, Satanás es un buen tipo, pero ves el engaño. Yo repito, yo no estoy aquí esta noche para decirte lo que debes ver y lo que no debes ver. Lo que estoy diciendo es que hay un complot, hay una conspiración, sin duda, sin duda. Yo no creo en ninguna conspiración menos uno. Satanás quiere que le adores. Y Satanás está trabajando más duro ahora que nunca para que la gente le adore indirectamente por medio de muchas cosas. Ahora, voy a decir una cosa más antes del último punto para prepararnos para lo que vamos a ver la otra semana. El diablo usa tres cosas, tres áreas principales para poner a la gente en contacto con él. Mucha gente hace la pregunta, pero ¿cómo puedo abrir la puerta al diablo? ¿Verdad? O dicen que yo tengo cosas en mi casa que abren la puerta al diablo. Y yo he escuchado muchas historias y vamos a hablar más sobre esto la otra semana. Pero cuando estudias la Biblia, hay tres áreas donde el diablo se conecta con la gente. Tres áreas. Y hay que tener mucho cuidado en esas tres áreas. Siempre es consistente, podemos ver docenas de versículos, pero tres áreas. Tres áreas relacionadas con los demonios, según la Biblia. Número uno, la idolatría. Por eso no te debe extrañar lo que leímos de Éfeso. Idolatría es su arma principal. En otras palabras, si el diablo puede lograr que adores a cualquier otra cosa, estás adorando a Satanás indirectamente. Y usa la idolatría por medio de toda la vida. Solo voy a poner un pasaje. Le despertaron a celos con los dioses ajenos, lo provocaron a ira con abominaciones, sacrificaron a los dioses. ¿Qué dice? Demonios y no a Dios. A dioses que no habían conocido a nuevos dioses venidos de cerca, que no habían temido a vuestros padres. Y yo voy a hablar más sobre eso la otra semana, pero ahora entiendes por qué eran tan terribles con los cananeos. ¿Tú te acuerdas de la historia de la conquista de Canaán? ¿Qué dijo Dios sobre los habitantes? Mata a todos. ¿Te acuerdas de esto? Mucha gente se impacta con esto porque dice, ¿cómo es que Dios dice que maten a todos hasta los niños? Porque en primer lugar les había dado 400 años para arrepentirse. 400 años y no querían. Ellos eran los agentes de su juicio. Número dos, porque si tú lees el libro Levítico, encuentras que eran personas viles. Y yo no voy a decir las cosas que hacían porque hay algunas personas muy jóvenes aquí, pero lee Levítico lo que hacían. Lo que no debemos hacer, porque dicen los cananeos así en este juego, porque estaban poseídos por demonios. Poseídos completamente por demonios. Era una cosa tremenda. Yo sé, pero hermano, dijeron hasta los niños. Claro que sí. Cada niño que murió fue al cielo y fue rescatado de ser endemoniado. Qué bueno. O sea, yo no entiendo cuando uno no entiende porque Dios está usando a Israel por su amor y misericordia. 400 años para arrepentirse. No queremos, amamos a los demonios. Vamos a pasar a nuestros niños por el fuego. Vamos a tener relaciones con cualquier cosa. Entonces dice, ok, ya estuvo. Todos tienen que morir. Y vamos a ver, por no haber matado a todos, entonces había gigantes. Vamos a hablar de esto la otra semana. Idolatría, número uno. Número dos, la droga. Ahora es interesante que la Biblia lo dice, pero yo lo he visto mucho en mi experiencia. Yo quiero decir algo a los jóvenes. Nunca toques la droga. El alcohol es malo también. Yo no estoy diciendo que el alcohol está bien. Pero yo he estado cerca de muchos alcohólicos, mi papá era alcohólico, pero no se meten en satanismo. Los drogadictos tenían un problema con esto muchas veces. Y los que están aquí, que han estado en este mundo, saben de lo que estoy hablando. Ellos saben. A mí me llama la atención lo que dice en Apocalipsis. Ya vimos esto. Ni aún se arrepintieron de las obras de sus manos, ni dejaron de adorar a los demonios, eso es del futuro, y a las imágenes de oro, de plata, de bronce, de piedra y de madera, las cuales no pueden ver, ni oír, ni andar, ni se arrepintieron de sus homicidios, ni de sus hechicerías. ¿Cuál es la palabra en griego? ¿A cuál palabra te recuerda? Farmacéutico, farmacia. Porque en la antigüedad, todos los que trabajaban en brujería y satanismo usaban la droga. Cuando tú te dejas ser influenciado por la droga, él puede reprogramar tu mente.
El alcohol es terrible, yo no estoy defendiéndolo, pero la droga es otra cosa. Y yo he estado con personas que han luchado mucho con la drogadicción y son otras personas. Si tú conoces un drogadicto, tú sabes que podría vender a su mamá. Cuidado, el diablo está ahí. Ahí es donde se meten los demonios. Y número 3, la fornicación, el sexo ilícito. Satanás quiere la perversión. La perversión es donde él entra con los demonios. Aquí hay docenas de versículos. Lee Ezequiel, todo el libro, Oseas, pero voy a leer solo uno. Y nunca más sacrificarán sus sacrificios los demonios. Está hablando los israelitas a tomar Canaán, donde ellos no solamente adoran demonios, son terribles con la perversión. Y dice, nunca más sacrificarán sus sacrificios los demonios, tras los cuales han, ¿qué dice? Fornicado. Siempre produce esto. Traen esto de estatus perpetuo por sociedad. La otra semana vamos a entrar en más detalles, no hay tiempo ahora para hablar sobre las acechanzas. Y yo quiero que veamos la otra semana cómo está logrando esto. Pero el Espíritu dice claramente que en los posteros tiempos algunos apostatarán la fe, escuchando a espíritus engañadores y a doctrinas de demonios. Por eso no te debe extrañar que la marca principal del mundo de hoy en día es idolatría, avaricia, drogadicción por todos lados y sexo ilícito, como nunca en la historia. Porque está preparando el camino para Satanás. Porque los demonios entran por todo esto y están por todos lados. Ahora, si eres creyente, no te preocupes. Algunos están asustados. Tú tienes la armadura. Tú puedes conectarte con Dios. Pero hermano, yo he hecho algunas cosas terribles. Pide perdón. Reconéctate con Dios. Tú puedes ganar la victoria. No dejes que lo que pasó en el pasado te esclavice en el presente. Tú puedes liberarte de esto. De hecho, voy a aprovechar para decir que tenemos un programa para los que han luchado con la adicción, que celebremos la recuperación, que se reúne todos los lunes. Buenísimo ministerio. Si has tenido un problema en esta área. Pero si es otra área también, tú puedes salir de esto porque es el Todopoderoso. Y si está con nosotros, somos la mayoría. Vengan 12 legiones de demonios y pierden. Porque Dios está de nuestro lado. Pero número 3, y vamos a tomar unos 5 minutos. Número 3 es el pasaje famoso, versículo 12, que dice, porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Número 3, conciencia. El engaño más grande del diablo es convencerte que no existe, porque te puede hacer pedazos. Como ustedes saben, yo soy un aficionado, quizás fanático de la historia. A mí me encanta la historia. Y yo cuento mucho la historia de otros países porque no hay muchos libros de historia aquí en El Salvador. Todo el tiempo yo pregunto, ¿buen libro de la historia? No, hermano. Alguien hace poco me dijo que hay algunos buenos libros, pero a mí me encanta la historia. Y mi papá era cosa seria con la historia, con la guerra civil de los Estados Unidos. Y hay una historia que yo quiero contarles que habla sobre la guerra espiritual con el diablo. Si tú conoces la historia de la guerra civil en los Estados Unidos, tú sabes que los del sur querían salir de los Estados Unidos, los confederados. Ellos querían declarar su independencia, entonces estaban más motivados a pelear que los del norte. Los mejores generales estaban en el sur. Los generales del norte no eran muy buenos. En cada batalla, cuando había el mismo número de soldados, siempre ganaba el sur. Siempre ganaba el sur. Y el sur estaba conquistando. Pero tenía una batalla clave. Y el general era Lee, el apellido Lee, L-E-E. Entonces, él está subiendo de Virginia a Maryland. Probablemente alguien tiene familia en esta zona, ¿verdad? Virginia y Maryland era la división entre el norte y el sur. Esa era la división. Está Lee de Virginia y está Maryland y están ganando. ¿Y qué está cerca de ahí? La capital. Están ganando, ganando, ganando. Pero en una guerra clave que cambió la historia de la guerra civil, fue la guerra más, o la batalla más sangrienta, se llama de Antietam, así se llama el lugar. Es interesante que los del sur tenían los soldados más motivados, la mejor estrategia, y en esta batalla murieron más de 20,000 hombres en esta batalla. Fue terrible, la batalla más sangrienta, pero una batalla tan importante que cuando ganó el norte, esto hizo que Abraham Lincoln después escribiera la Proclamación de Emancipación,
Y después los franceses e ingleses se desanimaron para aliarse con el sur. Yo no sé si tú sabías esto, pero el sur estaba tratando de hacer que Francia o Inglaterra se aliara con ellos para ganar el norte. Pero cuando perdieron esta batalla se desanimaron y todo esto. Y uno dice, pero yo no entiendo, hermano. General Lee, el mejor general de todo el tiempo, aún decían los generales del norte. El general del norte era un borracho conocido. De hecho, Abraham Lincoln lo quitó después. Se llamaba McClellan. Tenían los mejores soldados, la mejor estrategia y perdieron. ¿Por qué? Porque dos soldados del norte encontraron el plan de batalla de Lee. Este cambió todo. ¿Por qué comparto esto? Porque ya tenemos el plan de batalla del diablo. No tenemos que perder nunca. Ya sabemos lo que hace. ¿Te acuerdas lo que dice Pablo? Para que Satanás no gane ventaja algunos sobre nosotros, pues no ignoramos sus maquinaciones. Sabemos cómo funciona. La Biblia nos dice, vamos a hablar más de las acechanzas la otra semana, pero podemos ganar porque sabemos cómo funciona y podemos prepararnos. Ahora, tenemos que recordar algunas cosas sobre él. Número uno, el ejército del diablo es invisible. Tienes que recordar esto, por favor. Tu lucha no es con tu esposa, no es con tu suegra. Bueno, quizás sí. No, no está con tu suegra. No es una lucha contra tu vecino, ni tu jefe. El problema es Satanás. Y él te engaña porque es invisible y te convence que debes estar peleando con gente todo el tiempo. ¿Para qué te va a poseer si estás peleando con gente todo el tiempo? Él está muriendo de risa allá viendo todo esto. Y el hombre moderno es tan tonto que nos estemos peleando todo el tiempo. ¿Contra quién es nuestra lucha? ¿Carne y sangre? No. Es contra principados. Otra historia de la historia que nos ayuda para entender esto. Quizás una de las peores cosas en la historia es la plaga, la gran plaga de Londres. En 1665 murieron, era la peste bubónica, murieron entre 70,000 y 100,000 personas. La quinta parte de la ciudad murió de una peste. Y el problema es que los ingleses no entendían de dónde venía esta peste. Ellos creían que estaba en el aire, porque no podían verlo. No podían ver la peste. Entonces hacían cosas ridículas. Por ejemplo, decían a la gente que se encerraran en sus casas y que quemaron por todos lados. Quemaban perfumes, quemaban cosas por todos lados. Animaban a toda la gente a fumar. Todos tenían que fumar tabaco porque esto iba a ahuyentar la peste. Pero no funcionó. Y fue terrible porque cuando uno ve esto y dice, todos están fumando, están quemando cosas por todos lados y más gente moría. Y tú dices, qué ridículo. El problema es que no podían ver su enemigo. No podían ver a su enemigo. Entonces el diablo quiere convencerte de creer en solamente lo que puedes ver. Si todo crees en lo que puedes ver, ya perdiste. Ellos creían solamente lo que podían ver y murieron entre 70,000 y 100,000. El hombre moderno se cree tan inteligente que solo cree en lo que ve y el diablo le está haciendo pedazos. Y necesitaban un microscopio para ver la bacteria. La Biblia es nuestro microscopio. Yo no puedo ver el diablo y los demonios, pero yo puedo ver la Biblia y yo puedo prepararme para esto. Tu guerra no está con tu vecino. Pero si tenéis celos amargos y contención en vuestro corazón, no os actéis ni mintáis contra la verdad. Porque esa sabiduría no es lo que desciende de lo alto, sino terrenal, animal, diabólica. Porque donde hay celos y contención, ahí hay perturbación y toda obra perversa. Si yo fuera a la asamblea y dijera a todos, el problema no es el otro partido político. El problema no es la otra gente. El problema es el diablo. Tenemos que orar, tenemos que conectarnos con Dios. Me va a mandar al hospital psiquiátrico de los Conecastes en Soyapango. Es lo que va a pasar. Pero es la verdad. Y si una persona hubiera dicho a los de Londres, no es que hay una cosa invisible que están las pulgas y las ratas que están matándoles, lo hubiera metido en el mismo lugar. Está loco. Pulgas, ratas, pero era cierto. Es igual hoy en día. El problema siempre es el diablo. El problema siempre son los demonios. Ellos están atrás de esto. Y no solamente invisible, también es imponente. Es imponente. No tenemos tiempo. No tenemos tiempo. La otra semana.
Sí, la otra semana, vamos a tener tiempo la otra semana. Siempre hay tiempo, ¿verdad? Pero aquí dice en Efesios algo que me llama la atención. Yo quiero que veamos esto la otra semana. Dice en versículo 12, no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, potestades, los gobernadores de las tinieblas de este siglo y huestes espirituales. ¿Qué es esto? Vamos a entrar en más detalle la otra semana. Pero ¿sabes tú que los países tienen príncipes? ¿Te acuerdas la historia de Daniel cuando oró y ayunó 21 días y Dios no le respondió? ¿Te acuerdas de esa historia? No le respondió. ¿Por qué no le respondió? Porque estaba peleando en contra del príncipe de Persia. Y al final del evento él me dijo, ¿sabes por qué he venido a ti? Pues ahora tengo que volver para pelear contra el príncipe de Persia. A terminar con el príncipe de Grecia vendrá. Pero yo te declararé lo que está escrito en el libro de la verdad. Y ninguno me ayuda contra ellos, sino Miguel, vuestro príncipe. En otras palabras, hay una jerarquía, hay un sistema que maneja el diablo para atacarnos en cada momento. Y tenemos que recordar que tenemos las armas para entender cómo él funciona. Pero a nuestro lado están los ángeles. Y una de mis historias favoritas es cuando Eliseo está con su siervo y están rodeados por ejército por todos lados. El siervo, oh cielos, qué horror, ¿qué vamos a hacer? Vamos a morir. Y están llorando y todo esto. Entonces Eliseo hizo una petición muy rara. Dice, y él le dijo, no tengas miedo, porque más son los que están con nosotros que los que están con ellos. ¿Ah? No puedes ver, tú no entiendes la situación del país. Estamos mal, hay mucha violencia y corrupción. No, pero somos más que ellos. No, tú no vives donde yo vivo. No, ¿cómo no? Somos más que ellos. No, ¿cómo no? Entonces dice, te ruego Jehová que abra sus ojos para que vea. Entonces Jehová abrió los ojos del criado y miró, y aquí que el monte estaba lleno de gente de caballo y de carros de fuego alrededor de Eliseo. ¿Quiénes eran? Ángeles. La Biblia es un microscopio para ver el mundo invisible. Y no solamente luchamos en contra de principados, pero tenemos ángeles a nuestro lado y podemos ganar la batalla. Y Inicuo también dice que son de maldad. Qué tremendo esto. Huestes espirituales de maldad en regiones celestes. Vamos a seguir hablando de esto la otra semana. Lo que yo quiero hacer la otra semana es hablar sobre esta conspiración. Y vamos a ver lo que dice Génesis 6, lo que dice Apocalipsis 12. Y vamos a ver lo que está haciendo el diablo para preparar el camino. Pero yo termino con una ilustración que habla de nuestro problema. Había un famoso médico, psiquiatra, que había tratado muchos casos. Y como muchos que trabajan en este campo, él no creía en demonios. No creía en la maldad. Su creencia era realmente todas esas creencias de demonios. Alguien tenía epilepsia o tenía una enfermedad, como mucha gente cree. Pero es impactante hoy en día cuántos famosos científicos, psiquiatras, psicólogos están diciendo que creen ahora en la maldad y creen que hay un diablo. Y él es un ejemplo de esto. Y él dice que el momento que le convenció que el diablo existía es que estaba viendo un paciente que tenía problemas con depresión terrible, porque su hermano mayor se había suicidado con un rifle 22. Entonces él quería conectarse con el joven y le estaba haciendo un montón de preguntas, y para conectarse dijo, ¿y qué te regalaron para la Navidad tus papás? El niño con su cabeza agachada dijo, me regalaron un rifle. ¿Un rifle? Sí, un rifle. ¿Y qué tipo de rifle? ¿Un rifle como el rifle que usó tu hermano para suicidarse? No. Entonces estaba aliviado. No, fue el mismo rifle que usó mi hermano para suicidarse. Y dijo, en este momento yo creí en la maldad, en el diablo. Yo te voy a decir algo, el diablo es real y está destrozando este mundo. Y nosotros estamos un ejército. Es bien bonito aprender esos principios para ganar la batalla, pero tenemos que advertir a otros. Tenemos que decir a otros, hay tantas personas sufriendo en este mundo que se meten en estas cosas. Y voy a repetir algo, yo creo que el 90% de las personas derrotadas por el diablo no hay nada de posesión, no hay nada de esto. Sencillamente está destruyendo su vida. Acuérdate de esto, preparación, conexión con su poder, cobertura con su protección. Y recordar que el diablo
es real. La otra semana vamos a seguir con esto, pero ahora vamos a orar. Padre, gracias por tu palabra y gracias porque nos enseña cómo podemos vivir la vida. Y te damos gracias porque Jesús ya venció al diablo, ya venció la carne, ya venció a todos los principados de maldad en lugares celestes. Te damos gracias por esto, Señor. Señor, queremos vivir en victoria todos los días. Yo te pido por cada persona aquí presente que mañana al levantarse en la mañana puede conectarse de nuevo contigo, puede vestirse de Cristo y puede recordar que quien está atrás de los ataques de otras personas es el diablo y sus demonios. Señor, haznos hombres y mujeres de oración, haznos hombres y mujeres de la palabra también, para que no solamente podamos defendernos en contra de sus ataques, sino también para que podamos ayudar a otras personas. Tantas personas en nuestro medio, atrapadas en las garras del diablo, Señor. Cárganos con ellos, Señor, para que podamos salir y decirles que hay una esperanza, Señor. Gracias, Señor, por tu palabra y por tu poder. Y yo te pido una vez más, si hay alguien aquí esta noche que no te conoce, toca su corazón para que te pueda recibir. En el nombre de Jesucristo te lo pido. Amén. Y siempre... Si después de lo que has escuchado durante la última hora estás dispuesto a entregarle tu corazón a Jesucristo, estás listo para abandonar lo que has sido hasta este momento y le dices al Señor, aquí está mi vida, yo quiero la vida plena, yo quiero la vida completa que tú tienes para mí y quiero la salvación al morir, entonces entrégale tu corazón a Él y hazlo por medio de una oración. Así que ¿por qué no oramos? Bueno, y tú puedes repetir esta oración conmigo. Vamos a orar y repite estas palabras al Señor si quieres recibir a Jesucristo. Oremos. Padre, gracias por tu amor y gracias por tu salvación. En este momento me doy cuenta que soy pecador y que no puedo salvarme a mí mismo. Me arrepiento de todos mis pecados y te abro la puerta de mi corazón. Entra, Jesús, sálvame, cámbiame, pues yo me entrego a ti. Gracias por oír mi oración y gracias por salvarme. En el nombre de Jesucristo te lo pido. Amén. Si te gustó el mensaje, queremos aprovechar para invitarte a nuestra iglesia. Aquí puedes aprender más acerca de Dios, más acerca de los planes que tiene para ti también. Así que ven a la iglesia donde puedes aprender más acerca de la Biblia. Será para nosotros un placer recibirte en el Campus Miralvalle, en Crown Plaza, en Lourdes o en Apopa. Y si vienes porque has visto una de estos videos, y yo te pido que te presentes con nosotros, que nos busques a cualquiera de los dos al final de los cultos y con mucho gusto te vamos a recibir. Que Dios te bendiga.